¿Quiénes pudieron ver el documental de Tailandia? No. Bueno, es brevísimo lo que voy a decir. El 23 de junio del 2018 llegó una lluvia torrencial, inundó unas como cavernas. Yo conozco en México las grutas de Cacahuamilpa. Son como unas grutas, pero el caso es que se había metido un entrenador con niños de un grupo de un equipo de fútbol. En total eran como 15, no me acuerdo exactamente cuántos. El problema es que nadie les avisó y no había vigilancia ni una entrada. Se meten lo más que pudieron y es un lugar de paseo normal en esa zona que toda la gente va. Pero llegó una tormenta que, así como imagínense que el río Santiago se inunda y fuera a dar a unas grutas, las inunda. Entonces se inundó y verdaderamente era un laberinto ahí. Entonces, Esa es de la que se hizo película de los niños que se quedaron... Exactamente. Entonces sí la vi. Entonces, se llegaron a mover hasta 10,000 voluntarios que ayudaron, pero de todo el mundo, de muchas partes del mundo. Fue una cosa increíble, porque ¿saben dónde empezó bien las cosas? El presidente municipal o el jefe de la comunidad de allí, al saber del problema, va y se planta en el lugar y no sale de ahí. Y ahí una tienda de campaña, lo que ustedes quieran. Entonces él empieza a mover. Gobierno, otros gobiernos, gobierno estatal, policía, no sé qué, tal. Y empiezan a mover, pero ahí empezó el liderazgo, ¿verdad? Eso fue muy importante. Consiguieron médicos militares, otros militares, espeleólogos, o sea, gente especialista en meterse a grutas, muchos buzos. Y al final tuvieron que conseguir un médico anestesiólogo que además fuera buzo. Sí, porque las mascarillas que consiguieron para los niños les quedaban grandes. Entonces tuvieron que ponerles como cinta para poderlos meter. Y como los niños no eran buzos y eran varias las cavernas, conforme se iba llenando de agua, los niños se iban metiendo cada vez más adentro. Tuvieron que pasar 4 fosas para que los pudieran sacar. Claro, pero aquí el asunto fue, primero pensaron, el plan A era, vamos a enseñarlos a bucear a los niños y cada uno con su tanque lo sacamos. Pero resulta que era un huequito tan pequeño por el que había que pasar, que topaba. Probaron con el primer niño y se empezó a morir de miedo. Entonces dijeron no, porque ya se les había atorado un buzo en esa travesía y se había muerto. Entonces los niños se nos van a morir. Entonces no, pues ya no los podemos rescatar, se van a quedar ahí, pues ni modo. Y estaban pensando, y alguien dijo, bueno, ¿y si los anestesiamos? Y dormidos, totalmente lacios, los vamos llevando entre 2 buzos con mucho cuidado, y luego intercambio con otros, así como relevos. Pero entonces necesitamos un anestesiólogo, y que además sea buzo. Había uno solo en el mundo que conocía. El belga, ¿no? Pero para esto, 1000 problemas, porque al principio el presidente municipal o el jefe de ahí no lo quería apoyar el gobierno con todos los apoyos que necesitaba, le ponían trabas burocráticas, no podemos molestar al presidente y así. O sea, pero la gente orando. Allá no sé si unos son budistas, otros son sintoístas, otros son no sé qué, pero la gente ora en oración. En la película se ve que son budistas, porque le están pidiendo Buda. Y entonces la gente en oración, y llegaba más gente en oración, y los padres de familia, pues casi también acamparon ahí, muy cerquita. Entonces, imagínense el dolor, la presión. Una cosa que increíble, por eso hicieron un documental y creo que hasta una película.
Le hace un poquito más abajo en la portada. Sí. Entonces, los chavos tenían de 11 años a 17 de edad. Se puede ver el documental en YouTube y ver la serie en Netflix. Es una película interesantísima. Cómo todos se organizaron a un objetivo común y resolvieron la crisis. Una crisis en la que pudieron haber muerto todos los niños, o varios de ellos, o salir mal heridos. Imagínense si hubieran tenido paros respiratorios. De hecho, el niño más, creo que es el niño más chiquito, tenía problemas del corazón, aparte que no le quedaba la mascarilla. Ninguna visor le quedaba. Ajá. Y lo dejaron hasta el último. Y el que era el líder del equipo no quería quedarse hasta el último porque él se sentía responsable porque él los llevó a la cueva. Ajá. La verdad está muy padre. Y ahí se ve, por ejemplo, cómo los papás, pues, obviamente no dicen quién sale primero y quién después, pero los ponen así como niño 1, niño 2, y así como que ellos van haciendo conjeturas de quién va saliendo y quién va saliendo, porque hasta que salen todos ya les dicen salió tal, tal, tal y tal. Entonces, para que no hicieran eso de además, salían de la cueva y luego a un helicóptero. Y del helicóptero al hospital. Sí. Hay otra película muy interesante de unos mineros que quedaron atorados en Chile. Y ahí hubo mucha oración, hicieron mucha oración ahí adentro, se unieron en oración la mayoría. Entonces se cree que fue un milagro, porque milagrosamente sobrevivieron, milagrosamente los pudieron salvar. Y también allí en esas películas se ve los liderazgos, la organización, el trabajo en equipo de gentes de muy diversas especialidades. Entonces es una película que vale la pena ver para esto de la crisis, ¿verdad? Y sobre todo también yo creo que en las dos, ¿no? Por un lado, el gobernador en Tailandia y también en Chile, la voluntad política de no dejar a la gente ahí, ¿no? Pues es también bien importante para Chile. Sus mineros son la vida, ¿no? Y era también un costo muy fuerte y por eso lo sacaron. Recuerdo mucho el caso porque en contraste, por ejemplo, con pasta de conchos, pues fue muy doloroso, ¿no? Pues hubo como 40 muertos. Sí, o sea, y fue también una cuestión de personas que se quedaron. Sí. Creo que eran 30. Sí. 33. Y lo sacaron rapidísimo, y las condiciones eran distintas porque había más toxicidad en pasta de conchos, pero la voluntad política es decir, no, ya se murieron. Exacto, sí. Eso es bien importante. Muy el compromiso, la responsabilidad, claro. Y la participación. Y la participación comunitaria, la exigencia. Sí. O sea, eso a Chile, al presidente de Chile, le hubiera costado mucho políticamente que no lo hubieran, que no los hubieran sacado, porque en Chile respeta mucho a sus mineros, y pues ahí hay una diferencia. Sí. Entonces, pues ahí van haciendo acopio de todas estas películas, documentales. Si se ponen a revisar, pues van a encontrar muchísimo en internet, ¿verdad? Entonces, pues eso quería comentar nada más de ¿no? Pasamos al del PowerPoint. Sí, claro. Está en el archivo que está amarillito. Ahí busca la USB. A ver, ya. Sí. A ver, vamos a cerrar esto. Para que no nos eche mosca. ¿Notas ¿Notas sobre Chera? No, ese. Ahí.
¿Notas? Sí, nota. Y si quieres agrandarlo. Acá. Ah, vale, sí. Chelán es una comunidad indígena, es cabecera municipal, está a 10 minutos de Paracho, Michoacán. Para que se ubiquen, Paracho, Michoacán está entre Zamora y Uruapan. A 1:20 de Zamora, Uruapan está también Uruapan está a 45 minutos. Y Uruapan de Morelia estaba a 2 horas, no sé ahora si hay otra carretera más rápida. Entonces Chelán está en lo que se llama la meseta Purépecha. Es parte de la Sierra Madre Occidental. Y es una parte elevada, como de 2000 metros para arriba. Y ahí hay muchos pueblos. Parte de la meseta Purépecha es Pátzcuaro, más conocido, Paracho y otras comunidades. Ahí está el Angahuan, que es donde hizo erupción el Paricutín. Bueno, la siguiente. Miren, aquí hay algo muy importante. Michoacán se cuece aparte de muchas partes de la República, porque don Vasco de Quiroga, él era un español, un fraile español, no sé de qué orden, pero él traía en su mente la utopía de Tomás Moro, que tiene raíces 100% del cristianismo primitivo. Entonces él primero, su proyecto de comunitario para dar apoyo, cobijo, pero además un desarrollo, ahora diríamos sustentable. En comunidades indígenas primero lo hace en Santa Fe, que es una zona, ahorita la zona de más lujo en la Ciudad de México, pero eso fue zona indígena, obviamente, cuando llegaron los españoles. Entonces él ahí trabajó y empezó a tener un éxito formidable, pero como que hubo celos de otros obispos y de mero ahí de México, y dijeron, no, mejor vamos a mandar a otro lugar más lejos, porque tampoco lo podían cortar totalmente porque era un hombre con mucha influencia. Entonces él se va a la zona de la meseta Purépecha, en Michoacán, y en todo Michoacán queda, entre otras las cosas que hizo, les da oficios artesanales, pero diferente a cada pueblo para que no se hicieran competencia. Wow. Entonces en la zona de Uruapan hacen lacas, en Quiroga hacen otras cosas, en Paracho las guitarras, o sea, un tipo muy hábil, pero él parte y retoma de las propias tradiciones, usos y costumbres de los indígenas, aportando su modelo de la utopía que él tenía de una comunidad amorosa, pero productiva, con cierta independencia, etc. Y pues implanta su modelo, tiene un éxito tal. Yo estuve en Michoacán ahí de 1980 a 1985. La gente hablaba de Tatabasco. Cuando Tatabasco estuvo en 1500 o 1600. Entonces había una memoria histórica y de mucho respeto. Incluso hay muchos lugares que se llaman Tatabasco, le ponen Tatabasco, así decían. Entonces fue de esos frailes que verdaderamente traían esa idea de una comunidad cristiana, ¿sí? Pero desarrollando la parte económica, la parte social, la parte cultural, la parte productiva, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo siguiente, por favor. Entonces, un poquito lo que yo pude percibir esos años que estuve allá trabajando, en cuanto a usos y costumbres,
AENA, que es el trabajo comunitario, que eso es de diario, ¿no? Un día o varios días a la semana se hace el trabajo comunitario en donde la comunidad necesita reparación o construcción de la escuela, del área comunal, el centro de salud, de los bosques, etcétera, etcétera. Y ese es un trabajo que no se cobra, es voluntario. Allí, como son terrenos comunales, no son ejidales, son comunales, no es comisariado ejidal, sino se le llama representante de bienes comunales. Pero es una autoridad que se nombra en Asamblea General a mano alzada, o sea, es una democracia directa. Y bueno, ahorita vamos a hablar de eso. El jefe de tenencia, que es el que ve la parte civil, en la ley orgánica municipal, cuando nosotros estábamos allá, decía que el presidente municipal nombra al jefe de tenencia de cada pueblito, de cada comunidad, y dependen directamente del presidente municipal. Pero por usos y costumbres la gente decía, no, queremos que este sea el jefe de tenencia. Y le echaban pleito al presidente municipal si no aceptaba lo que él quería. Entonces el presidente municipal quería imponer al que él quería. Como siempre. Como siempre. Otras autoridades, encargos del cuidado del bosque, etcétera, pues todo se hacía con base en esa práctica de usos y costumbres. Cuando yo estuve allá, se llevó a cabo, se implementó el programa Conasupo Coplamar. No había tiendas Conasupo en las comunidades indígenas. No conocían la leche en polvo, muchas cosas que se introdujo en el programa. Ahora, el programa fue muy interesante porque, por ejemplo, la zona de influencia de Uruapan, en Uruapan estaba la subdelegación de Diconsa, distribuidora Conasupo. Pero luego de Uruapan dependían varios almacenes regionales, y de cada almacén había uno cerquita de Paracho, en un lugar que se llama Aranza, a 3 kilómetros. Y de ese almacén se atendían como 20, 25 comunidades, no me acuerdo cuántas. Pero fue interesante quien ideó el programa Conasupo Coplamar para las comunidades, tanto rurales en general de todo el país, era una persona de izquierda. ¿Sí? Pero de izquierda, ¿qué les diré? No de la izquierda más ramplona y más... Populación. No. Populista. Izquierda más pensante. Claro. Entonces, idearon un sistema en el que decían, bueno, aquí está el almacén. Ustedes son de una comunidad diferente. Paracho, Chelana, Chiquín, Abuiran, en fin. Entonces, se convocaba a la comunidad y se les decía, ustedes tienen que poner una tienda del programa. Gracias. Entonces el almacén va a surtir a la tienda y ustedes van a poder ahí comprar y adquirir los productos básicos. Pero nombren un encargado o encargada de tienda y nombren un comité de cada pueblito, un presidente, un secretario y un vocal. No había tesorero porque no iba a manejar dinero. Entonces, pero el programa institucional del gobierno planteaba que eso se hiciera democráticamente. Nombrar a la encargada de la tienda, casi siempre la mujer, al presidente, secretario y vocal. Entonces eso empataba perfectamente con los usos y costumbres. Entonces, en cada comunidad se hizo esto, se instaló la tienda, se surtía, etc. Y muchas decisiones se tomaban a nivel comunal. Pero luego había una asamblea mensual en el almacén. Ahí es donde entrábamos nosotros y acompañamos a la gente y pues se hacían planteamientos para mejorar la distribución, los productos y demás, ¿verdad? Se hacía una asamblea, imagínense, 20 comunidades, ahí participaban pues
de cajón iban, o deberían ir el presidente, el secretario y el vocal del programa, pero igual iba el representante de bienes comunales, el jefe de tenencia y los politiquillos ahí de cada pueblo. Entonces eran asambleas muy grandes y pues ahí había mucha grilla, pero grilla buena en el sentido de Vamos a organizarnos. organizarse, mejorar el abasto y luego trataban asuntos ahí, porque fíjense, el otro extremo, yo conocí este almacén de Paracho y otros almacenes dependían en primer lugar del gerente de Diconsa en Uruapan, pero había un subgerente, le llamaban operaciones rurales. Y ese subgerente, si era corrupto y etcétera, ¿qué hacía? Él iba a ver quiénes quieren ser de la tienda, o ya tenía unos conocidos, y hasta para que fueran sus novias, así, o amantes. Entonces nombraba a Juanita, me gusta Panchita y me gusta Lupita, ¿no? Pero, ¿saben qué? Les decía, ¿sabes qué? Puedes alterar la báscula. Pones unas monedas abajo. Y entonces vendes kilos de a 900, de a 850 y te quedas con una lanita. Entonces, además de, no me acuerdo si el programa les daba una cantidad al mes, no estoy seguro, o nada, no sé. Pero además, pues yo vengo el fin de semana y me quedo contigo y somos muy felices, ¿verdad? Entonces, fíjense, o sea, Raúl Salinas de Gortari, que era hermano de Carlos Salinas de Gortari, el presidente de la República, Raúl estaba al frente de Diconsa, hoy es Segalmex, que es la institución de más millones y millones y millones y millones de fraudes que han hecho. Este señor Raúl Salinas se robaba bancos enteros de maíz y de cosas así. O sea, literalmente se le echaba la bolsa. Entonces, vean cómo va la corrupción desde el mero director nacional hasta un subgerente que tiene a su cargo 2 o 3 almacenes. Entonces nosotros, junto con las comunidades y la gente, pues tratábamos de que no se diera esa corrupción, y si se veía un encargado o alguien que andaba haciendo chanchullos, pues hay que cambiarlo, ¿no? Y la misma gente en la Asamblea General, fulanita, cachamos que se lo suqueaba con el subgerente, o no sé, se estaba robando dinero o algo, está vendiendo kilos de a 900, pues va para afuera. Bueno, esto como la siguiente, por favor, como antecedente. Creo que les platiqué, participamos en una lucha que hubo de internados indígenas que el gobierno quería quitar. No sé si lo bueno, en una comunidad que se llama Nurio, que está de Paracho como en Brecha, no sé si ya esté pavimentado, se hacían 25 minutos, más o menos. Entonces había un internado indígena que los niños, para que pudieran ir a una escuela, porque hay muchas comunidades que no tenían escuela cercana. Entonces imagínense trasladarse desde una comunidad, Charapan, tenían que caminar 2 horas y tomar varios camiones y no sé qué para ir a la escuela y luego de regreso hasta el chino. Entonces, estos internados indígenas se crearon para que los niños ahí se quedaran de lunes a viernes. Y ahí les daban alimentación y ahí todos iban a la escuela. Entonces venían niños de varias comunidades. Se facilitaban mucho las cosas. Entonces el gobierno los quería quitar, los quiso quitar. Y uno de los que luego se volvió casi, no sé si el dedo chiquito de la mano derecha del subcomandante Marcos, del ZLN, era Juan Chávez, un señor de ahí de Nurio, que había sido militar, exmilitar, y él encabezó un movimiento para luchar a que no los quitaran. Y pues nos invitó, no, pues órale, y sí se logró que no los quitaran. Hicimos un movimiento con la gente de los 7 pueblos
para que metieran el agua a los pueblitos, porque nos pusieron a trabajar a todos en faenas, en trabajo comunitario para traer el agua desde un lugar que se llama Sipicha, en una montaña donde hay nieve y ahí hay mucha agua, y a la mera hora, nada más metieron el agua a Paracho, y las comunidades alrededor indígenas se quedaron pues chiflando en la loma. Entonces, cuando llegamos nosotros vimos esa situación y dijimos, vamos a organizarlo. Entonces fuimos, cerramos las bombas allí al pie de la montaña, un friazo ahí, caían nevadas y todo, pero ahí haciendo guardias. Duró el movimiento una semana y media y el gobierno dobló las manos y aceptó meter el agua a todas las comunidades. Ese fue uno de los movimientos en los que anduvimos. Para no hacerse el cuento largo, se hizo una unión de agricultores pues para ver Miren, a veces había movimientos que no era tanto para vamos a producir, vamos a mejorar. Eso sí, hicimos muchas cosas, cooperativas de artesanos, muchas cosas. Pero aquí, ¿qué pasó? Que Ban Rural, de repente, cada uno de ustedes es un campesino indígena, ¿verdad? Y cada uno tenía en Ban Rural, que era el banco que daba el crédito para el fertilizante y todo eso, cada campesino tenía derecho a un seguro de vida, en realidad era de muerte. Si se moría Juanito, que está aquí sentado, al morirse le daban una cantidad, 10, 20 mil pesos, no sé cuánto, para la caja, o sea, para el funeral, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Que de repente se moría don Juan, iban a Ban Rural a cobrar, no, pues él se murió desde hace 2 años. ¿Cómo? Los inspectores de Ban Rural falsificaban firmas y todo para morir, matar, para matar documentalmente a tanta gente para que las su base de datos. y se quedaban con el agua. Entonces, pues era defenderlos de eso, y era defenderlos con ANAXA, que era la aseguradora agrícola, no sé qué. Igual, todos ya tenían crédito para sembrar maíz y les iban a dar fertilizante, ¿no? Y entonces, tiene que firmar el seguro, porque si hay un siniestro, una helada, una borrasca, algo, usted ya no paga el crédito y el seguro se encarga de todo. Firme, ok. A los 3 días regresaba el inspector de la aseguradora. Oiga, ¿qué cree que me faltó que firmar estos papeles? La gente firmaba ni leía qué onda. Y estaba firmando la segunda vez que renunciaban al seguro. Entonces venía el siniestro. No, pues usted renunció al seguro. No, ya usted debe fertilizarte y debe otras cosas. Entonces, parte de la lucha era en las asambleas generales, casi todo en Purépecha, ¿no? Organizarse para ir a exigir a Ban Rural contra sus tranzas, a ANAXA, a la CONASUPO y así, a todas las instituciones que llegaban con diferentes programas. Pero todo eso de usos y costumbres de la gente que todo lo hace en la asamblea, pues ahí de alguna manera lo capitalizamos, ¿verdad? Muy bien, el siguiente. Oye, Master, Sí. ¿y cómo le hacías con la traducción? ¿Quién te ayudaba? No, bueno, Aprendí. no aprendí. Casi todos hablaban español, pero sabíamos más o menos lo que estaban discutiendo, aunque digo, sabíamos, ¿verdad? ¿Cuántos años tenías? Última pregunta. Pues en la 80, nací en 55, saca la cuenta. Ay, no somos psicólogos, estamos en matemáticas. 25 años. No, pero yo era economista en esa época. Estaba bien chavo, Era 25 años. Por eso. ¿Sabes a qué edad me fui de obrero a Lázaro Cárdenas a la siderúrgica? A los 18. Entonces, yo hice mi tesis, hice una maestría en desarrollo rural y mi tesis fue sobre la explotación forestal en la Sierra Tarasca. Entonces ahí me di cuenta que desde el tiempo del Porfiriato
¿Qué hizo Porfirio Díaz? Decía, les dio entrada a los gringos, pero cañona, para que explotaran los recursos forestales en específico, mineros y otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? En la comunidad de Paracho nombraban un delegado norteamericano, que era el delegado, no me acuerdo del apellido, delegado no sé qué, era una persona del gobierno para vigilar que pudieran saquear los bosques. Porque en el Porfiriato saquearon los bosques de Chiapas, de Oaxaca, de Chihuahua, o sea, de todo el país. Como metieron las vías férreas en todo el país. De hecho, aquí en San Luis, los nombres de todos los ranchitos donde estaban los super robles, corte primero, corte segundo, y yo les decía, ¿por qué se llama así? Cuando andaba trabajando, decían, porque era el corte de los robles enormes, y así se les puso. Imagínate. Y ahorita, una escasez brutal de agua que tenemos. Entonces, hubo saque. Y al indígena que se oponía, le aplicaban la ley fuga de tiempos del Porfiriato. ¡Córrele y órale! Los mataban, los encarcelaban, les ponían unas palizas. Esa fue una cara de don Porfirio. Entonces, pero a lo largo del siglo XX, o sea, después se acaba el Porfiriato, pero en 1930, 40, 50, 60, etc., empieza la explotación de la resina en los pinos, se le hace una hendidura, así como una herida, sale la resina, en un proceso industrial se convierte en aguarrás o brea. Yo sé que la brea se usa para el arco del violín, no sé para qué más. No me acuerdo para qué, pero sí tiene un uso industrial la brea. Pero entonces, hubo también muchas matanzas, porque madereros de Morelia, de otros lugares, no me acuerdo ahorita, iban a saquear los bosques, los indígenas se oponían, los mataban. Así. Entonces, todo el siglo XX y todavía el XXI ha sido una historia de matanzas, saqueo forestal, asesinatos, secuestros y bla, bla, bla. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es la comunidad de Chelán, cómo se organizó. Porque de 22,000 hectáreas de bosque que tenían, ya en este siglo, saquearon los talamontes, coludidos con los narcos y con la delincuencia organizada, saquearon 10,000 hectáreas de bosque. A mí me tocó ver en esos 5 años cerritos que estaban enteros, verdosos, y a los 5 años ya no había ni un solo. Sí, seguro. Entonces, en 2011, el pueblo de Chelán decide expulsar a la delincuencia organizada, enfrentarse, porque saqueaban sus bosques, y aplicar e implementar un gobierno de usos y costumbres. El pueblo manda a través de la Asamblea General y se organizan. Forman sus autodefensas con armas, sacan a los talamonteros y ponen barricadas en todo alrededor del pueblo para que ya no entre nadie que no tenga permiso. Entonces, aquí hubo algo muy interesante. Por un lado, el pueblo se empezó a organizar. Acabaron hasta acá muchos otros pueblos de Michoacán y otras partes del país se han organizado para formar autodefensa y echar a la delincuencia organizada, porque además sus hijos, víctimas de las drogas, lo tenemos aquí en la colonia, en la colonia que quieran. Entonces, no, ahí va acá. Entonces, la comunidad se empieza a organizar y todo, pero los jesuitas de la Universidad Iberoamericana, y que también están en el ITESO de Guadalajara, muchos jesuitas tienen años trabajando en comunidades. Entonces ellos deciden
vincularse, se integran grupos de investigación participativa. Por ejemplo, ustedes dos son investigadores de tiempo completo en la universidad, en el área social, son antropólogos, sociólogos, una psicóloga, no sé, una especialista en salud mental. Entonces, la Ibero propone a Cherán, ¿saben qué? Les mando unos investigadores, pero no nada más van a investigar, es investigación participativa. O sea, yo como investigador me integro a los procesos sociales, culturales y espirituales de la comunidad. Entonces, ¿qué hace? Se integran grupos de integración participativa formados por jesuitas comprometidos. La siguiente. Entonces, vamos a ver aquí cómo una de las demandas, bueno, la principal era sacar a la delincuencia organizada y meter en cintura a los propios comuneros de allí que estaban vendiéndoles madera o pasándoles los tips, ¿verdad? Dándose el pitazo aquí, vengan a cortar. Pero otra de las cosas era, llega a ser tan importante este movimiento de Cherán y en otras comunidades que se empiezan a organizar, que logran que el Instituto Estatal Electoral de Michoacán tiene que reconocer y doblar las manos, reconocer que se proceda conforme a los usos y costumbres para que haya una democracia directa. Es decir, nosotros lo que conocemos es la democracia representativa. Nombramos dice que votamos por entre tres que nos imponen y uno sale diputado y ese es el que nos representa. Pero jamás nos toma en cuenta de las decisiones que va a tomar. La democracia directa y participativa, ¿en qué consiste? Decisión que vaya a tomar la persona que está en el encargo, tiene que venir a la Asamblea General y consultar a todos. Y lo que diga la mayoría manda. ¿Sí? Entonces empiezan a hacer estos cambios para nombrar sus propias autoridades, que ya no les quieran imponer el jefe de tenencia, que no les quieran imponer candidatos del PRI, del PAN, del PRD, que en ese entonces estaban más en boga. Entonces tienen unos logros formidables. Y fíjense, en una de las minutas que se llamó Discernimiento Comunitario, jóvenes de Cherán que se habían organizado, jóvenes que ya estaban estudiando vinculados a grupos de la universidad con otros jóvenes de otras partes del país, como que se formó una red y estos jóvenes no solo se especializaban, digamos, por decirlo así, derecho comunitario, sino también en la parte espiritual. Una formación en la fe. Entonces, los jóvenes de Cherán afirman en este documento: el país vive en una desesperanza por el avance del crimen organizado. Y en medio de esto, algo grande está sucediendo en esta comunidad que está generando mucha esperanza. En un contexto de batalla cultural, de apropiación de la fe cristiana, los jóvenes participan en esa red de jóvenes que le llaman Comunidad Ignaciana por Ignacio de Loyola, que fue el fundador de los jesuitas. ¿Vieron la película La Misión de Robert De Niro? Tienen que verla. Es increíble esa película, porque allí se ve el modelo de Tatabasco, la utopía de Tomás Moro, y la utopía con muchas raíces en las comunidades cristianas primitivas. Los jesuitas hacen un trabajo formidable, increíble, en un lugar cerca de Paraguay, en la frontera con Brasil, y capacitan como Tatabasco, en el lado económico, artesanal, forman orquestas con los niños tocando violines, una cosa increíble. ¿Qué pasa? Los portugueses eran esclavistas. Entonces querían esclavizar a los... De hecho, se robaban indígenas, los secuestraban para mandarlos como esclavos a plantaciones de café, de cacao, a minas. Entonces, también hay un pleito a nivel
internacional porque el emperador de España, pues él para nada apreciaba a los jesuitas y menos que anduvieran ahí con la gente más pobre y demás organizándolos. Pero además le hablan al oído y le dicen, esos jesuitas son muy peligrosos. Entonces, ¿qué? ¿Se acuerdan? En el 1770 y tantos, se declara desde España la expulsión de los jesuitas en todo el reino de España. Los expulsan. A los jesuitas que había en San Luis, los expulsan. Llegan un día en la noche, los esposan, les ponen cadenas en los pies y así los sacan, pues en burros, en mulas, en caballos, en carretas, yo no sé cómo, caminando hasta Veracruz. Muchos se murieron en el camino, de infecciones y todo. Luego de Veracruz los mandaron, creo que a Italia, uno de los pocos lugares que no, Italia no estoy seguro. Entonces, ustedes ven ahí la lucha, el pleito de la gente. ¿Se acuerdan que acaban de matar unos sacerdotes jesuitas en Chihuahua? Sí. Bueno, esa organización es esta misma. ¿Cómo están vinculados, integrados a muchas comunidades del país? Conozco una persona que ahí vivió. Si un día quieren que nos den una plática de cómo funcionaba todo. Sí. Entonces, fíjense cómo todos estos movimientos que se dan en las comunidades indígenas, y las comunidades indígenas han sido golpeadas, marginadas, explotadas desde que llegaron los españoles. Y los que querían luchar realmente por ellas, a muchos sacerdotes los marginaban, los quitaban, a otros de plano los sacaban de aquí, y a los jesuitas literalmente los sacaron de toda la Nueva España. Esa historia es interesantísima, porque ellos tenían este planteamiento: vamos a apoyar a los indígenas con base en sus costumbres, pero vamos a llevarles el reino de Dios, el reino de Jesús. Pues eso no les gustaba. Entonces, bueno, regresando a Cherán, la siguiente, por favor. Este pueblo indígena, se afirma en uno de los documentos, ha puesto las pautas al país para hacer frente a la violencia, y la clave de una cultura de paz está en la activación de espacios donde se restituya el tejido social, tan desgarrado por el individualismo, la competencia y el miedo. Cabe destacar que uno de los proyectos apoyados por los jóvenes de Cherán, ignacianos, junto con religiosos y religiosas, o sea, hubo sacerdotes que se solidarizaban totalmente con la gente, y hubo religiosas que también. Entonces, crean el proyecto de reconstitución de la familia purépecha. Y se lleva a cabo un diplomado con los propios indígenas, con el tema acompañamiento terapéutico integral para la reconstitución de la familia purépecha. Este libro lo pueden comprar, vale 200 pesos, pídanlo cuanto antes porque se van a agotar. No, en Amazon no lo venden, pero sí en Mercado Libre. Yo lo pedí y a los 2 días y medio me llegó. Si quieren irlo pasando. Ahí viene todo. Lo quiero. Bueno, la siguiente, por favor. Fíjense, el superior provincial de los jesuitas, o sea, una gente de muy arriba, envía investigadores de la Ibero, no sé si también del ITESO en Guadalajara, Cherán, a Tancítaro, que era otra comunidad que vivió procesos similares en otras partes del país. Entonces, junto con el Centro de Derechos Humanos que se llama Miguel Agustín Pro, que es muy famoso a nivel nacional, entonces que investigan y apoyan, entre otros temas, las buenas prácticas de la seguridad comunitaria y acompañar a los purépechas en procesos de reflexión y construcción de la paz. Es realmente una investigación participativa, no académica, sino en donde el investigador se vuelve casi un miembro más de la comunidad.
En concreto, a Cherán estuvieron 3 años, llegaron 3 profesores del Centro de Investigación y Acción Social de los Jesuitas para colaborar con el gobierno comunal e implementar metodologías para mejorar la convivencia familiar, la convivencia vecinal, la escolar, la laboral y la pastoral. Aquí la pastoral es el reino, ¿no? Trabajaron 3 años y luego ya el programa se los dejan directamente a los comuneros. Ahora ya ustedes son responsables, ya están capacitados, formados. Síganme. La siguiente. Uno de los investigadores en este modelo de investigación participativa evaluó como estratégicas las siguientes prácticas del proceso en Cherán, en esta comunidad: recuperación del sentido de la familia, defensa de una espiritualidad purépecha y construir una nueva institución local. O sea, todo lo que es el gobierno comunal y demás, ¿verdad? La siguiente. Notas finales. Cuando yo vivía en Michoacán, por ahí del año 82, como que empezó en 81, en México hay un instituto que se llama Instituto Nacional de Energía Nuclear, de investigaciones nucleares. Entonces deciden que un lugar excelente para poner un reactor nuclear es el Lago de Pascua. Pues imagínense, ahí está de lujo, vamos a trabajar para allá, la isla de Janicio y los muertitos en el 1 de noviembre. Entonces, utilizan gente que habla purépecha y sabían que tenía que haber un acuerdo comunidad por comunidad. Entonces van recorriendo comunidad por comunidad, son como, creo que son 40 comunidades alrededor del Lago de Pascua. Entonces visitan todas las comunidades y hablándoles en purépecha de las bondades, de los beneficios que va a traer el reactor nuclear. Pero un cuate doctor en física de Cherán, precisamente, que hablaba era su lengua natal en purépecha, dice, ¿cómo? Y se organizan y tenían el apoyo, todavía no era gobernador Lázaro, Cuauhtémoc Cárdenas, dijo el general, pero la esposa apoyaba el movimiento, pues ¿cómo que un reactor nuclear en Pátzcuaro? No. Y entonces ellos, con todos los conocimientos de físico, iban también recorriendo las comunidades en purépecha explicándoles en las juntas de las maldades de entre otras era que la temperatura del agua iba a aumentar, los peces iban a morir. Entonces, después como de 2 años de mucha grilla, mucha política, mucha discusión, todas las comunidades dijeron no al reactor nuclear. Entonces es muy interesante cómo allá se dan estos procesos. Allí en Michoacán es natural que se den estas cosas. Y les decíamos, usamos una expresión, son politicuches. Pero fíjense, en varias comunidades, en Urío, que era una de las donde vivía mi amigo Gerardo, él vivió allá. Muchos de los purépeches de ahí habían sido militares, sabían usar armas, sabían de tácticas y estrategias militares. Y muchos de ellos se habían ido de braceros a Estados Unidos, entonces ahí habían conocido de los movimientos de los braceros. Entonces, aunque no tenían a lo mejor primaria, pero tenían muchos conocimientos, más toda esa cultura de usos y costumbres comunitarias, ¿verdad? Entonces es otro mundo. Por eso se explica que en tierra caliente de Michoacán, donde hay pueblos donde puro vuelo de ojo azul, hay un lugar que se llama Lombardía y otro se llama Nueva Italia. ¿Por qué? Porque llegaron italianos, no sé en qué época. En toda esa zona, quien gobierna y manda son los chicos malos. Porque ahí la gente no tiene ese grado de cohesión, esa cultura, un idioma propio que pudiera hacerle frente a la delincuencia organizada. ¿Por qué creen que nosotros fuimos allá a trabajar?
O sea, hubo alguien que dijo, a ver, aquí está el horno para bollos, aquí la gente es muy participativa. Bueno, entonces ya les comenté de los rarámuris de Chihuahua. Le voy a pedir a esta compañera, se llama Gaby, que un día nos dé una plática. Sí, por favor. La experiencia que tuvo allá. Porque yo le pregunté, oye, como la película de la misión, me dicen así. Así lo que se hizo, porque ella bueno, colaboraba directamente con los sacerdotes. La siguiente, blanco. Entonces vamos a ver el documental. Se entiende mucho el ambiente y todo, está muy bien hecho el documental. Y hay, muchas comunidades de Michoacán participaron en todo el proceso y algunas de ellas se han ido sumando a esta idea de, es la que se llama insurrección. Doble clic. No está ahí. No es cierto, la otra, perdón. Esta es una insurrección. No sé, ¿el sonido está más o menos? Sí, estamos, sí. Póngale a todo lo que ve, por favor. Sí, Y yo, me deja subir de aquí. Sí, Sí. Ahí va. Que lo compres para que no lo pases. Sí, por no te grabar, si quieres, está en YouTube, pueden encontrar mucha información de Cherán, de Tancita, de todo ese movimiento de los jesuitas. En muchas, no se ve. ¿Por qué no se transmite? no tengo idea. ¿Alguien sabe? Miguel, ¿Cómo que? ¿cómo transmitir de ahí al proyector? Se supone que debería de transmitir. Sí, pero ¿por qué no se ve esa pantalla, Blanca? Debe No- ser no se ve. A ver. A ver, volvamos a ponerla. ¿Es aquí? ¿Es esta? ¿No por aquí? No, este es donde está su... No puedo relacionar así. Híjole, no quiere. A ver si en los tres puntitos. ¿Tú lo sabes? Transmitir en dispositivos. A ver. No, pues eso es como una teoría. No, es no quiere. Expandir, repetir, reproducción automática, no. ¿Cómo? Es que ahí está, acá está transmitiendo y ahí está la siguiente, entonces. ¿Le puedes poner abajo, mamá? ¿Dónde? En la cosita esta que dice el video. Mira. Pero salte de aquí. Pero aquí no está ese hijo. No, está eso, tiene 4 placas. Aquí. Aquí está. Aquí. No pasa nada. A ver, ya. Ya te Ahí salieron está, ahora sí. ahí está más suelta. ¿Hasta qué? Es que le salieron más iconos. A lo mejor con las flechitas que están al lado del reloj, hacia abajo. Miguel, te necesitamos. No hace falta. Si lo ponemos hacia allá, Master, y lo que hacemos Pues así. sí, pues sí. Ya hacen bonita. Ponlos Está bonita. bien porque así no nos da frío. Hacemos bonito, bonitamente.